la gente que se conduele públicamente en redes sociales, yo no niego que estén sintiendo una emoción o que estén sufriendo en ese momento y que incluso estén experimentando esa empatía que tanto les gusta, pero creo que es una emoción tan intensa como breve. Si yo ahora me como un tripi y pienso que en plena Gran Vía me está persiguiendo un león, bueno, efectivamente es una ilusión, es una fantasía de mi mente, ¿no? Y sin embargo la estoy experimentando de forma muy intensa. Bueno, pues por supuesto ahí habría que decirle, bueno, que sepas que la estás experimentando de forma muy intensa, pero eso no la hace real. Hola a todos, estamos aquí de nuevo en el refugio. Yo soy Irune Eriño y bueno, hoy estamos en Big One y tengo aquí a mi lado a Jorge Freire, a quien voy a entrevistar, filósofo, articulista y escritor. Tiene una sección en Onda Cero que se llama No nos hagamos daño, luego me dices por qué se llama así. Y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, La banalidad del bien, que bueno, tampoco te voy a preguntar sobre esto porque te han preguntado hasta la saciedad, pero bueno, hay que decir que remite a la famosa obra de Hannah Arendt. Tú ya lo comentas al inicio del libro, la banalidad del mal. Y nada, si te parece, cuéntame primero de todo, oye, ¿por qué el nombre de ese programa? ¿Te lo proponen a ti? ¿Lo propones tú? No, pues mira, el nombre de ese programa, buenos días ante todo, mil gracias por invitarme a tu programa, Irune, me hace mucha ilusión. El nombre de ese programa fue idea de Carlos Alsina y la verdad es que le va que ni pintado, porque justo, claro, tratábamos de hacer algo que fuera propositivo, es decir, que no fuera una crítica destructiva. Alsina además sabe que yo soy bastante enemigo de las críticas destructivas, entre otras cosas porque son muy facilonas. Hay un párrafo muy bonito de Edmund Burke en el libro que escribió acerca de la Revolución Francesa, precisamente cuando el derramamiento de sangre ya parecía inminente, cuando ya empezaban a vislumbrarse en lontananza los desafueros de la Convención y tal, en el que dice: cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar las tuerquitas, los tornillos, las bielas, los pistones encima de una mesa, pero a ver quién es el guapo que consigue recomponerlo para hacer que vuelva a funcionar. Bueno, efectivamente, una crítica destructiva está al alcance de cualquiera. Sin embargo, una crítica más o menos constructiva o incluso ofrecer un ideal propositivo es mucho más difícil. Así que esta idea del no nos hagamos daño, que en el fondo es el principio hipocrático este del primum non nocere, el no hacer daño, ¿no?, de los médicos, pues yo creo que está muy bien. Y de alguna forma, hombre, yo creo que lo que yo hago, aunque sea una filosofía un poquito ácida y un poquito crítica, también se corresponde con eso, ¿no? Que es en el fondo lanzar dardos, pero de forma incruenta, ¿no? Sin llegar a hacer sangre nunca. Bueno, ¿crees que de alguna forma no nos hagamos daño remite un poco a esa crítica que tú haces en el libro, ¿no? Es un poco... Sí. Parece, ¿no? Quizá no, precisamente como una especie de reivindicación de esa antiheroicidad, de ese blandismo que tú luego criticas. Sí, es cierto. Bueno, ten en cuenta que es una cosa retórica, porque cuando tú envuelves, el puño de hierro, lo envuelves en guantes de seda, prácticamente estás legitimado para hacer cualquier cosa. O sea, yo creo que disfrazar de sedosas algunas conductas te dan vía libre. O sea, es un salvoconducto. Decir las cosas con una buena cara, con una cierta educación, permite que luego, en fin, es una labor de zapa, ¿no? Permiten que luego vayas metiendo críticas. Yo creo que en este caso, en el caso de la filosofía, es muy importante la forma. Y es algo que se ha descuidado. Yo la verdad es que suelo decir siempre que la filosofía, que es una parte de la literatura, es una rama de la literatura, y se suele olvidar la filosofía. Platón la define como un saber que tiene alas. Y que tiene alas significa que es un saber ligero, que es un saber que se eleva hacia lo alto. Y sin embargo, casi todo lo que se publica son ensayos plúmbeos, de una jerga indigerible, mazacotes, con un estilo académico insufrible, ¿no? Entonces yo propongo que la filosofía sea amena, sea accesible, sea divertida, tenga vuelo literario, y por eso yo creo que la forma es muy importante. Con lo cual, tú puedes decir cosas que sean, en algunos casos, sangrantes, pero es importante que la forma sea agradable. Con lo cual, eso no nos hagamos daño, pues quizá puede que en el fondo sea un floreo retórico, puede que en el fondo sea un jueguecito de palabras, porque a veces es cierto que un poco de daño sí que hay que hacer. En fin, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. O sea, no es molicie. No, por supuesto que no. La molicie en el fondo es, bueno, pues uno de los rasgos del sujeto contemporáneo. En fin, es esta cosa de, bueno, Platón, vuelvo a Platón, que eso en el fondo está muy bien porque al final, no lo digo yo, lo dice Platón, con lo cual estará bien, ¿no? Platón decía que el ser humano estaba compuesto de tres partes: el logos, que es la razón; el eros, que sería la fuente de la que emanan los deseos; y una tercera parte que fue soslayada a inicios de la Edad Moderna y desde entonces ahí sigue, arrumbadita en un rincón, que es el timos. Y el timos es una palabra intraducible que podríamos traducir mal que bien como arrojo, como coraje o como honor. Y yo creo que esa
parte del alma que se ha ido soslayando porque se relaciona con las virtudes heroicas que hoy están absolutamente proscritas, hace que, bueno, pues por decirlo con una frase de C.S. Lewis que pongo al inicio de uno de los capítulos, fabricamos personas sin corazón y esperamos de ellos virtud y arrojo. Entonces la molicie es bueno, pues esta característica de la persona que no ha forjado su carácter, que en el fondo es una tarea escultórica, porque tienes que estar de alguna forma, bueno, pues limando las aristas de tu carácter y acabando con la materia mostrenca, ¿no? Con lo cual, efectivamente, hay mucha gente que por no hacerlo, pues luce como cantos rodados, ¿no? Pétreos e indistinguibles de los demás. Y yo lo que propongo es que forjemos el carácter para que la molicie no nos domine. Pues mira, me va muy bien que hayas introducido tú esto, porque justo yo para empezar la entrevista sobre el libro propiamente dicha te quería preguntar, ¿no? Porque tú en el libro señalas que las dos principales facetas de la banalidad del bien son la molicie, por un lado, ¿no? Y por otro lado, el exhibicionismo moral, ¿no? Y sobre la molicie, que es lo que tú estabas hablando, ¿tú qué crees que es lo que hoy impulsa, por un lado, ¿no?, a aquellos que siguen actuando con coraje, con arrojo? Porque yo creo que podemos estar de acuerdo que si bien la molicie sea, digamos, una característica de ese hombre contemporáneo que tú decías, de ese individuo contemporáneo, no es una característica universal, ¿no? O sea, yo creo que el coraje y el arrojo está todavía ahí. Entonces, claro, ¿tú qué crees que está detrás? Un poco de esa gente que está yendo a contracorriente de los tiempos, por así decirlo, ¿no? Bueno, es que efectivamente, bien mirado, los héroes siempre han sido excepcionales. Y bueno, hasta que sí sea. Nietzsche hablaba de las energías explosivas del heroísmo. Un pueblo de héroes sería catastrófico, con lo cual, efectivamente, quizá las eras, por mucho que se diga, nunca ha habido eras heroicas y eras antiheroicas. A lo mejor lo que ha sucedido es que los héroes en plan, se han ubicado en los márgenes y han aparecido de forma más o menos singular. Entonces, héroes, efectivamente, a verlos haylos. Lo que pasa es que en nuestra época, reconozcámoslo, pues maneja unas tendencias que entronizan a la víctima en lugar del héroe. Y eso es verdaderamente peligroso porque la historia ya no se compone de una serie de gestas a emular, sino más bien de una serie de hechos ominosos, de hechos luctuosos a evitar. Es decir, cuando hablamos de la historia estamos siempre conmemorando fechas horribles que nos enseñan aquello que no hay que hacer, pero nunca nos enseñan aquel camino que debemos seguir. Ya no hay grandes figuras, ya no hay ejemplos, ya no hay santos, ya no hay héroes, ahora simplemente hay aquellos ejemplos que nos muestran la peor cara de la humanidad, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente es malo porque estás quitando, sobre todo a los educandos, a los adolescentes, etcétera, etcétera, les estás quitando unos ejemplos morales que son muy importantes. Entonces, bueno, habría también que preguntarse si es posible una figura como la del héroe en la sociedad de la transparencia y en la sociedad de la inmediatez. Hegel decía que nunca es uno un héroe para su ayuda de cámara. Para su ayuda de cámara, su camarero, vamos, la persona que le ayuda a quitarse los calcetines por la mañana y que le lleva el desayuno. Evidentemente, si esa persona te ve en paños menores, nunca te va a considerar un héroe. Y un héroe necesita distancia, necesita inaccesibilidad y necesita misterio. Para mucha gente, Suárez, por ejemplo, podía ser el héroe de la transición, entre otras cosas porque al hilo de esos años había una serie de periódicos, había 2 televisiones públicas, no había redes sociales, no estabas viendo cada 5 minutos lo que opinaba Suárez acerca de tal o cual serie, no estabas viendo sus opiniones acerca de fútbol, o sea, tenías una cierta distancia y de alguna forma esa aureola propendía a que, bueno, pudiera ser considerado un héroe. Hoy son nuestros políticos humanos demasiado humanos, con lo cual difícilmente puede haber una figura parecida a un héroe en la política. Puede haber efectivamente algunas figuras extemporáneas que, bueno, puedan recibir el marbete de héroes. Hay un ejemplo que yo pongo y es el de un ciudadano valenciano que estaba en su casa cómodamente retrepado en el sofá viendo la televisión y de repente oyó los gritos de una mujer a la que estaban golpeando en la calle y él, ni corto ni perezoso, bajó a la calle y se llevó unas cuantas puñaladas. Bueno, efectivamente, quizás eso sea un héroe. Entre otras cosas, esto no lo pongo en el libro por no hacerlo demasiado pesado, lo que define al héroe, según un filósofo, es los actos o las acciones supererogatorias. Y una acción supererogatoria, perdón por el palabra, es aquella acción que lleva a cabo una persona que da más de lo que recibe. Por ejemplo, las acciones supererogatorias son las propias de los santos, pero también las de los héroes. Un héroe nunca recibe nada a cambio, sin embargo, da mucho de sí. Este señor, cuyo cuerpo fue cosido a puñaladas, dio mucho y no recibió a cambio absolutamente nada. Porque de hecho sabemos su nombre de pila, pero no sabemos su apellido, sigue siendo un indiferente desconocido, no se ha llevado loores, no se ha llevado pompas, no se ha llevado honras, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, ¿quién quiere ser un héroe cuando es una figura tan sumamente ingrata? Es preferible ser víctima. Con lo cual, efectivamente, quizá haya héroes, pero están condenados a ser siempre una exigua minoría. ¿Y no crees que también hay héroes mundanos?
no me refiero al hecho, como tú decías, ¿no? Digamos, y estoy de acuerdo, de que la transparencia, la accesibilidad, el conocer los entresijos y la vida más privada de la gente pueden desmitificar, ¿no? Lo que se supone que a veces va ligado a la figura del héroe. Pero claro, mientras tú hablabas, yo pensaba en los padres, ¿no? A mí me parece que los padres son los héroes de hoy, de ayer y probablemente, o espero, del futuro, ¿no? Uh-huh. No sé si tú compartes eso, no sé si son héroes en minúscula, no sé si es pero a mí me parece que es una figura, pues precisamente, ¿no? Que da más de lo que recibe. Uh-huh. O sea, ser padre, sí. Vamos, una responsabilidad brutal, y uno da por sus hijos, bueno, uno es capaz de morir por sus hijos, y yo creo que precisamente el mito homérico es eso, ¿no? El que es capaz de morir por una causa, ¿no? Y claro, yo creo que hay más heroico y más bonito que morir por alguien, por otra persona. Sí, sí. Bueno, tú ya sabes que a veces estos análisis positivistas que te dicen que, digamos, por ejemplo, Atenas era como la infancia de la humanidad, ¿no? Bueno, eso es una idiotez, pero sí creo que ahora mismo estamos en la adolescencia de la humanidad. Y sucede una cosa muy curiosa. Cuando tú estás en la infancia, efectivamente tus padres son tus héroes, pero cuando estás en la adolescencia, tus padres se caen del pedestal y de hecho ya no son héroes, sino que son villanos. Y efectivamente que ahora mismo vivamos en una adolescencia perpetua muestra, creo que de una forma bastante elocuente, que cundan cuestiones como, por ejemplo, el cinismo, como el resabio socarrón, como la dicacidad, como esta mirada, esta mueca de claudicación o este encogimiento de hombros que lleva a cabo mucha gente que, de alguna forma, renuncia a combatir las injusticias y que lo único que hacen es, pues en fin, una risita adolescente diciendo, pues mira, está todo muy mal. Yo estoy radicalmente en contra del cinismo, pero es que sobre todo el cinismo es una actitud adolescente. ¿Por qué...? Porque quien habla de los padres puede hablar, por ejemplo, de la tradición. ¿Por qué nos negamos tanto a reconocer aquello que debemos a los que nos precedieron? Bueno, pues precisamente por esto, esta ingratitud. Ortega decía que la ingratitud es el mayor pecado del ser humano y yo estoy completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, nosotros siempre somos deudores de nuestros deudos y todo aquello que hacemos siempre lo hacemos a hombros de gigantes, afianzándonos en aquello que han hecho los que nos han precedido. Con lo cual, efectivamente, el adanismo de nuestra cultura, que, por cierto, no es casualidad que coincida con un auge del identitarismo. Quien no reconoce unas raíces, quien no reconoce de dónde viene, quien se considera siempre causa sui, quien piensa que se ha hecho a sí mismo, bueno, pues efectivamente es alguien que va a estar obsesionado con dotarse de una identidad. Pero claro, es que las identidades en realidad no se diferencian de las marcas y uno nunca es causa sui, uno nunca surge en el vacío. De hecho, la identidad es un principio lógico que se puede dar efectivamente en la lógica formal, pero no en las personas. Uno nunca necesita ser idéntico a sí mismo para ser. Estamos en constante cambio, en constante devenir, en constante contradicción. Pero vamos, efectivamente yo creo que hay esa tentativa de romper toda atadura, de hacernos a nosotros mismos, lo que hace que en muchas ocasiones nos obsesionemos con estas identidades y caigamos en la ingratitud. O sea que yo, sí, efectivamente, unos héroes de nuestro tiempo podrían ser los padres, y quien dice los padres, habla de los padres en sentido de lato. Los padres pueden ser los padres de la patria, pueden ser los padres de la tradición, pueden ser todos aquellos que nos han precedido y a los que, creo yo, deberíamos reconocer lo que han hecho. Bueno, hay un poco a Burke, ¿no? A ese pacto que genera la sociedad para conservadores como él y luego para otros autores como Roger Scruton, ¿no? Ese pacto entre los que nos precedieron, los que estamos aquí y aquellos que vendrán, ¿no? Y que eso genera al final unas obligaciones de preservación, ¿no? De preservación de muchas cosas. Preservación de valores, de tradiciones, de normas informales, de la naturaleza, del paisaje. ¿Tú crees que eso de alguna manera se ha roto completamente? Que la sociedad hoy en día no es ni por asomo algo parecido a ese pacto burkeano. Sí, yo creo que si no se ha roto ese pacto está en trance de romperse. Me gusta lo que dices de las obligaciones como esa atadura que tenemos, porque de hecho etimológicamente obligación viene de obligare, o sea, ya estamos hablando de una ligazón, de una especie de lazo comunitario que se hace intergeneracionalmente y que efectivamente se ha roto. Creo que, al menos en mi generación, hay una desconfianza creciente hacia los boomers, a los que, en cierto sentido, se hacen responsables de muchas de las calamidades que han surgido en los últimos años, en fin, de aquellos polvos de la cultura del 78, los lodos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y no solo la situación económica, sino también la situación política. Bueno, yo no sé si esa crítica es exagerada, pero lo cierto es que nos ha llegado a una situación un poquito complicada.
A mí la verdad es que no me gusta cargar las tintas contra esa generación, pero creo que también, reconozcámoslo, esa desconfianza se da al revés. También hay, por parte de la generación boomer, una visión bastante, bueno, un denuesto constante de la generación, digamos la generación millennial, postmillennial y demás, ¿no? Yo en el libro, sin ir más lejos, me hago eco de las declaraciones de una tertuliana bastante célebre, que decía que si los jóvenes de ahora no se independizan es porque están más atentos al Festival de Verano y al Netflix, ¿no? Y yo digo que precisamente quizá Netflix y el Festival de Verano sean esas válvulas de escape que impiden que todo estalle por los aires. Con lo cual, bueno, sí, efectivamente creo que ese lazo intergeneracional, si no se ha roto, está a un tris de romperse y por supuesto es una pena porque nos perdemos mucho. Siguiendo, por no quedarnos en la molicie, en esta cuestión de los vínculos, de los lazos, y volviendo, ¿no?, a una de las dos características de la banalidad del bien que tú mencionas en el libro, el exhibicionismo moral, en el libro enfrentas una serie de conceptos, ¿no? Valores frente a virtudes, principios, empatía frente a compasión, consenso frente a concordia. Y claro, yo me doy cuenta, tampoco es una cosa que digamos que yo me dé cuenta, ¿no? Yo creo que efectivamente no es algo que escondas, que en todas esas dicotomizaciones se repite una especie de patrón, ¿no? Una división entre la afuera y el adentro. Que precisamente eso es lo que yo creo que relaciona con esa crítica al exhibicionismo moral. Lo que quieres reflejar es que los compromisos con uno mismo son mucho más poderosos y son lo que tenemos que reivindicar frente a todo lo que es gesticulación hacia afuera. Sí, en cierto sentido sí. Lo que pasa es que trato de no quedarme en el extremo, porque, por ejemplo, o sea, creo que está bien visto esto del afuera frente al adentro. Yo defiendo el adentro, pero siempre con sus cautelas. Por ejemplo, el hecho de criticar el exhibicionismo moral, hay un momento en el que lo digo a las claras, está muy bien, pero con mucho cuidado de no convertirnos en unos antihipócritas profesionales, como decía Judith Sklar, ¿no? O sea, esta cosa de perseguir al hipócrita está bien siempre y cuando no te vuelvas un filisteo. Y de hecho considero que hay un cierto grado de hipocresía social que es buena, que es beneficiosa. El marqués de Vauvenargues, el moralista francés, decía que la vida es un baile de máscaras. Y a mí eso me gusta, porque en el fondo, sin ir más lejos, los que critican el postureo muchas veces caen en el error, y es un error filosófico, de pensar que detrás de la máscara está la auténtica faz, o sea, detrás del antifaz está la faz. Eso no es necesariamente así. O sea, nosotros en cuanto comparecemos con una persona o con otra, somos un personaje o somos otro. Y si estamos con la abuelita merendando a las 5 de la tarde, no hablamos en el mismo registro que si estamos con los amigotes a las 3 de la mañana con varias copas. Y sin embargo somos la misma persona. Son diferentes faces, diferentes facetas de la misma persona, y todas esas facetas nos componen a nosotros, con lo cual yo no creo que haya una verdadera faz, y creo que a veces una cierta hipocresía es el mejor antídoto contra ese mal que Ortega llamaba el sincerismo. Esta idea de que, bueno, socapa de espontaneidad, yo te puedo decir lo primero que me pasa por la cabeza, que además no va a ser lo más cercano a la verdad, porque lo primero que nos pasa por la cabeza nunca es lo más verdadero, ¿no? Sobra decir que la convivencia cívica estaría amenazada si yo salgo al descansillo y le digo al vecino que qué gorda está su mujer y que qué feo su hijo, ¿no? Entonces, claro, esta idea de la sinceridad está muy mal, pero además creo que parte de un dislate filosófico, y es pensar que la verdad, cuanto más desnuda, más verdadera es. Mira, yo, por ejemplo, suelo decirle a los amigos que no tengan muy en cuenta lo que yo les digo, efectivamente, cuando estamos tomando unas copitas, porque muchas veces a todos nos pasa, por rellenar un silencio o por hacernos los graciosos, decimos cosas que no pensamos. Sin embargo, lo que yo escribo en los libros, muchas veces no estoy de acuerdo con lo que he escrito, pero de alguna forma ha llevado más reflexión que aquello que digo al calor de unas cañitas. Y hay unos versos de Bergamín, en fin, Pepe Bergamín, el poeta del exilio, generación del 27 y tal, que dice: amigo que no me lee, amigo que no es amigo, porque yo no estoy en mí, salvo en aquello que escribo. Entonces, claro, en el fondo lo que tú has escrito, lo que tú has rehusado, lo que tú has tachado, lo que has escrito varias veces, se acerca más a la verdad que aquello que dices de forma espontánea sin pensarlo y sin filtros, que es ahora algo que está muy, muy, muy de acuerdo, ¿no? Entonces, este culto a la verdad desnuda, este culto a decir las cosas sin veladuras, no, es que la civilización es ante todo un cendal, es una veladura. Es decir, el rey tiene que llevar su armiño, el juez tiene que llevar su toga, el médico tiene que llevar su bata blanca, y esos disfraces, esas hipocresías, en el fondo es lo que hace que la sociedad sea la sociedad. Con lo cual, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo en esta distinción entre dentro y afuera, en que hay que quedarse con los principios y nunca con los valores, que a diferencia de su nombre no valen nada, o sea, a diferencia de su nombre, mejor dicho, pese a lo que
indica su nombre, no valen nada, que hay que quedarse, por supuesto, con la concordia y no con el consenso, que es una suerte de chantaje, que hay que quedarse efectivamente con los ideales, etcétera, etcétera, pero nunca con esos valores mercuriales que nada significan, pero eso sí, sin llegar a un extremo, reconociendo que un cierto grado de hipocresía siempre está bien. Mencionabas, ¿no? El consenso versus la concordia. Me ha gustado mucho porque no lo había pensado así. Esta crítica que haces, ¿no? De que detrás del consenso se esconde al final, digamos, la censura, por así decirlo, ¿no? Tú dices, ¿no? Concretamente, no hay sociedad del consenso sin banalización de la autoridad, ¿no? Porque al final el consenso no es más que una forma de acallar el debate público sobre un aspecto concreto, ¿no? Como sobre esto ya hay consenso, no podemos hablar. Sin embargo, no tanto en el libro, pero sí en muchas cosas que has escrito, reivindicas mucho esta idea de concordia, que sería un consenso en el fondo, ¿no? Y ahí tengo una pregunta que yo misma me planteo muy a menudo. ¿Crees que por una parte debemos tender a la minimización del conflicto, no en el sentido de creer que el conflicto, o sea, de creer que es deseable una sociedad sin conflicto, o incluso que es posible, tú mismo mencionas que no es así, ¿no? Que es un mito, de hecho, creer que podemos desterrar el conflicto, sino me refería a la idea de podemos dialogar o de debemos buscar el diálogo para llegar a puntos en común, o, por otro lado, lo que en realidad debemos hacer es limitar los espacios en los que sea necesario buscar el consenso. No quiero utilizar consenso, ¿no? El diálogo, los puntos en común. Pues muy buena pregunta, la verdad es que está bien, sí. Sí, o sea, el consenso es un chantaje porque efectivamente, como bien has dicho, te indica que hay temas que es mejor no meneallos, ¿no? O sea, no los toques porque estos ya están superados. A mí la verdad es que me gustó mucho cuando una familia catalana de un pueblecito del Maresme, cuando decidió hacer algo tan revolucionario como pedir que se cumpliera la ley y que a su hijo de 5 años se le impartiera el 25% de clases en castellano, y de repente hubo sectores del catalanismo que se pusieron de uñas diciendo esto, algo verdaderamente revelador. Ese tema ya está superado. En ese tema hay suficiente consenso como para no tener que tocarlo. Es decir, el consenso significa que hay temas que se vuelven intocables, que se vuelven sagrados y que no conviene inventarlos. Bueno, eso por supuesto hay que desterrarlo por completo. La concordia, en el fondo, es un acercamiento. De hecho, etimológicamente es un acercamiento de los corazones, concordis. Entonces está muy bien que haya una voluntad de encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que durante los últimos años ha habido una serie de desencuentros constantes entre los ciudadanos, muchas veces atizados por los políticos, creando ad hoc una serie de divisiones puramente identitarias que no se avenían a la realidad. Es decir, que eran conflictos creados de cero a propósito para enfrentar y para polarizar a la ciudadanía. Bueno, efectivamente, quizá de lo que estamos hablando cuando hablamos de conflicto, en el mal sentido, es de esta polarización absolutamente estéril que no lleva a nada más que a politizar la sobremesa. A mí eso te reconozco que me parece una grosería, esto de politizar la sobremesa constantemente o de que todos los temas tengan que ser políticos. Ahí, no en este libro, sino en el anterior que publiqué, Hazte quién eres, hay un mandamiento, porque era un libro de consejos filosóficos, que llevaba por título no discutas, no, llevaba por título, perdón, deja de discutir. Y jugaba, como solemos hacer los filósofos, que somos filólogos frustrados, jugaba con una etimología que es la de discutir. Discutir viene de discuatere. Y coatere originalmente era lo que hacían los romanos con las raíces, sobre todo con los sarmientos de la vid, ¿no? Que era menearlos para ver si sus raíces eran fuertes, para ver si se sostenían o si cuando llegara el frío se iban a caer, ¿no? Bueno, eso está muy bien porque quiere decir que cuando tú discutes tienes que menear tus propios argumentos para ver si son sólidos, si se sostienen o si hay algún tipo de falacia, si estás en el error, si te has equivocado. Pero reconozcámoslo que en la práctica no tanto meneamos nuestros argumentos, sino que preferimos menear al vecino o menear al contertulio o menear al interlocutor y pegarle unos cuantos sopapos, ¿no? Entonces, yo lo que defiendo es que no hace falta discutir de todo y estar todo el tiempo sobrepolitizando la sobremesa. Hay una anécdota que me gusta mucho de un personaje que me fascina, que es Enrique Jardiel Poncela, en fin, el gran dramaturgo, el gran comediógrafo. Él cuenta, bueno, el padre era reporter, que es como entonces se llamaba al corresponsal parlamentario, ¿no? El corresponsal en Cortes, ¿no? Y era reporter de un periódico que se llamaba La Correspondencia de España, ¿no? El Corres. Y entonces Jardiel decía: yo acompañaba mucho a mi padre, que era reporter en el Corres,
a las Cortes. Y entonces había cosas que allí escuchaba que nada me gustaban. Escuchaba las conspiraciones que se urdían entre candilejas, entre los parlamentarios. Oía cómo se lanzaban los puñales. Oía cómo hacían triquiñuelas y cómo hacían mamoneos. Y dice, y en ese momento decidí solemnemente retirarme de la política. Y luego dice, contaba con 10 años. A mí me hace mucha gracia esta idea de me retiré de la política con 10 años. O sea, yo no digo que nos retiremos de la política, pero de alguna forma que no estemos tan sobrepolitizados, porque al final no hay ningún tema que se escape de esta polarización hecha de forma puramente artificial. Digo también, en fin, entre bromas y veras, que hemos pasado de la caverna de Platón a la taberna de Platón. Es que hay un personaje que a mí me gusta muchísimo, de Galdós, que aparece en Fortunata y Jacinta, un personaje menor, que es un borrachín del que hablan, que está siempre en la taberna, que se llama José Izquierdo. Y es un borrachín que tiene una costumbre muy curiosa, y es que siempre comen un plato muy grande, entonces le llaman Platón. Y entonces este tío siempre está diciendo que va a hacer va a hacer una hoguera con las cabezas de los presidentes de la República. Y cuando le preguntan por qué quiere usted colgar a Castelar o por qué quiere colgar a Pi y Margal, siempre dice, por moderaos, por moderaos. Entonces yo suelo decir que efectivamente hemos pasado de la caverna de Platón a la taberna de Platón, porque hoy nada está peor visto que situarse in media virtus, situarse en el término medio, porque rápidamente te va a caer la acusación de ser un moderadito, de ser incluso un equidistante, o un relativista, o un cómplice, o un colaboracionista. Bueno, y efectivamente, para el profeta que va con la antorcha en la mano, pues todos los demás son efectivamente unos relativistas, ¿no? Entonces yo trato de combatir eso, que en el fondo, oye, conflicto, que haya conflicto, pero que no sea un conflicto porque sí. Yo creo que efectivamente este mito de la abolición del conflicto es quizá el mito de nuestra generación. Esta idea de que, bueno, de alguna forma se ha superado el conflicto, se pueden superar las diferencias y todos vamos a estar en lo mismo. Por supuesto que no. Eso no es así. Y eso hay que combatirlo por una razón, porque eso es antipolítico. Esa es la labor de Zappa de la antipolítica, el pensar que el conflicto se puede superar. O sea, cuando vemos a algún columnista lamentándose de que en el Parlamento cunde la desunión, cunde la fragmentación, cunde la discordia, cunde el disenso, no lloren tanto. Lo propio es que en política cunda el disenso y cunda la fragmentación, porque eso, en resumidas cuentas, es el parlamentarismo. Son una serie de valores en liza. Y si todos pensamos igual, pues entonces efectivamente lo que estaremos celebrando serán, si acaso, pues los 40 años de paz, ¿no? Del franquismo, que se decía. Claro que hay paz, pero a consecuencia de acabar con la oposición. Si eso es lo que quieren, que lo digan a las claras, pero que no lo disimulen, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo que defiendo es que recuperemos este conflicto, porque la vida es brega, la vida es guerra, pero que no discutamos de forma estéril acerca de absolutamente todo. Claro, el problema, no sé si tú lo vas a ver así, es que en esta idea de recuperar el conflicto, me parece que al final dificulta mucho lo de no politizar la sobremesa, porque al final cuando uno abre la puerta a que se pueda a discutir, ¿no?, sobre las cuestiones sobre las que hay que dirimir en una sociedad, abres la puerta a que cada vez se introduzcan más temas, ¿no?, a esta idea, lema feminista de Carol Janis, de lo personal es político, ¿no? Entonces, mi pregunta inicial iba un poco más a eso, ¿no? ¿Debemos permitir que se introduzcan cada vez más cuestiones sobre las que hay que discutir, sobre las que hay que decir algo, sobre las que hay que forjar una opinión? ¿O precisamente lo que tenemos que hacer es limitar las cosas sobre las que todos tenemos que opinar y decidir? ¿No? Al final es un poco la propuesta liberal de no, señores, aquí hay una serie de cuestiones sobre las que no nos tenemos que sentar todos en un parlamento a discutir y a tomar una decisión, porque pertenecen a la esfera privada de las personas. No, claro, efectivamente, pero es que ten en cuenta que este chantaje, que es el posiciónese, que es una absoluta dictadura, en realidad, esto la gente creo que todavía no se ha percatado de ello. Cuando nos están combinando constantemente acerca de todas estas... O sea, nos están combinando a que nos posicionemos acerca de todas estas cuestiones que de repente entran en la agenda política y cada día es un issue diferente, en realidad no nos están pidiendo que aportemos una idea a la conversación pública. Lo único que están pidiendo es que nos situemos en el tablero, es decir, nos están haciendo objetos de un sondeo permanente, un sondeo indefinido. Todo el tiempo quieren saber si estamos en esta cuestión, según el CIS, en el 4, en el 7 o en el 9, pero no quieren saber qué podemos aportar. Entonces yo creo que efectivamente la mayor muestra de desacato es sencillamente decir, yo no tengo ni idea de esto y yo no opino. Además es que me niego a opinar y sobre todo a asumir esta obligación de que hay que opinar de todo. La verdad es que hay que reconocerlo, que el ciudadano
bueno, de alguna forma activo, el ciudadano más o menos politizado, que nos parecía ejemplar hace unos años, hoy se ha convertido en su caricatura. Hoy es el ciudadano hiperactivo que tiene que estar moviéndose como la varilla de un sismógrafo ante cualesquiera temas que vayan introduciéndose en la agenda política, aunque ni le vayan ni le vengan. De hecho, es que algunos se introducen de una forma tan absolutamente artificial que me sorprende que la gente siga picando el anzuelo, ¿no? Fíjate tú que hace, en fin, poco más de una década, con el famoso 15M, la gran queja, la gran crítica era que la democracia se había vaciado, que la habíamos reducido a un rito que era, bueno, pues votar cada 4 años. Sin embargo, hoy hemos llevado el péndulo al otro extremo, que es otro paroxismo, y que en resumidas cuentas supone que como todo es política, porque vivimos en una campaña electoral permanente, sobre todo este año, que ha habido nacionales, ha habido autonómicas, ha habido municipales, bueno, pues de repente todo es política. Bueno, pues evidentemente si todo es política, nada lo es. O sea, yo creo que al final lo que se quiere es que la política muera de éxito. Eso es realmente peligroso. Luego, por otro lado, claro, esta idea de que tenemos que embestir todos los capotes que nos tienden, hay que reconocerlo que es una idea de, bueno, pues deletérea industria del infoentretenimiento que ha ido abarcando todos los ámbitos de la vida, el dichoso infotainment, que nos quiere, bueno, pues convencer de que todos los días se producen eventos cataclísmicos, todos los días hay crisis importantísimas. Bueno, es Todos los imposible. días son días históricos. Claro, pero es que no todos los días pueden serlo. En un permanente Eso es. día histórico. Es que tú fíjate, Irene, cómo es de curioso y cómo es de revelador que, por ejemplo, una palabra que hace 10 o 12 años nos acoquinaba y nos hacía temblar como crisis, si había una crisis y hablabas además en términos económicos de una crisis, te echabas a temblar. Ahora, de tanto utilizarla, bueno, pues le ha pasado, efectivamente, le pasa a las palabras lo que le pasa a las monedas, que cuanto más se utilizan y cuantas más hay, pues evidentemente más se deprecian, más se devalúan, más pierden su valor. Y ahora lo que ha sucedido es que, bueno, pues a fuerza de gastarlas, sus contornos han quedado borrosos. Ya crisis no nos dice nada. En los últimos años ya los periodistas empiezan a hablar de crisis grave. El otro día, hoy en una tertulia al mediodía, a un exministro hablar de la economía utilizando el sintagma escenario apocalíptico. Y yo me pregunto, si esto es un escenario apocalíptico, cuando vengan, cuando pinten bastos, cuando la cosa sea peor, ¿qué vamos a decir? Porque no hay un adjetivo peor. Va a llegar el Armagedón, ¿qué va a llegar? El juicio final, la parusía, ya no se me ocurre que puedes exagerar más, ¿no? Entonces yo creo que al final la industria del infoentretenimiento, a fuerza de exagerar las cosas, fíjate tú, y yo creo que esto sí que no es exageración por mi parte, se ha terminado convirtiendo en una amenaza para la democracia, por la sencilla razón de que los ciudadanos ya no somos, por así decirlo, los protagonistas de esta tragedia, sino que somos el coro, como el coro griego, ¿no? Que antaño tenía que estar o gritando, o llorando, o ululando, o despepitándose, o llevándose las manos a la cabeza. Es decir, constantemente se nos exige que reaccionemos, que nos emocionemos, que nos pongamos tristes, que nos indignemos, que nos enervemos, pero nunca, bajo ningún concepto, se nos permite que nos encojamos de hombros. Bueno, pues yo me niego a convertirme en coro griego. Esto además, hay un autor británico que lo ha llamado economía de la reacción y que tiene mucho que ver además con el auge de las redes sociales, esta idea de que hay que estar constantemente reaccionando a las cosas, que es algo que favorece además unas respuestas impulsivas, unas respuestas predecibles, etcétera, etcétera. Es como si fuera un experimento conductista. Bueno, pues yo me niego a reaccionar a todas estas cosas. Hablabas de la hiperpolitización, que yo creo que tiene en parte relación con otra de las críticas que realizas en el libro, que es la crítica al emotivismo, ¿no? A esta idea de si lo siento es verdadero, si me ofende es algo que hay que censurar, que hay que perseguir, o por lo menos que hay que revisar. Uh-huh. Y que a la vez esto opera como una mecha, ¿no? Para entrar en la discusión. Si hay algo que me remueve, es un tema que hay que introducir en la agenda política y sobre la que todos tenemos que discutir y tenemos que hacer algo. Porque es algo que me afecta a lo que sea, ¿no? A cómo percibo mi identidad, a cómo me hacen sentir las cosas que dicen los demás, Uh-huh. ¿no? A cualquiera de estas cuestiones. Claro, tú, digamos, contraponiendo al emotivismo, dices que esto nos lleva, ¿no?, a que desechemos propuestas morales como la kantiana, ¿no?, que consideran que lo moral no tiene nada que ver con las motivaciones sensibles. Y ahí te quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿quieres decir con eso que de alguna forma, como decía Aristóteles, solo podemos llegar a la moral a través de la razón? Uh-huh. Luego te hago la segunda. Vale. No, creo que no, porque fíjate, de hecho, cuando yo critico el emotivismo y el sentimentalismo, hago una diferencia
que creo que es pertinente, es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es casi una reacción fisiológica. La emoción es, bueno, tú te disfrazas de fantasma, me pegas un susto y yo digo, ¡ay, qué susto! Eso es una emoción. Un sentimiento, sin embargo, puede ser algo arraigado en el tiempo y fundamentado en una serie de costumbres y además algo en absoluto desdeñable en lo que toca a nuestro proceder moral. Por ejemplo, el sentimiento atlético. Si yo tengo un amigo que es colchonero, que va todos los fines de semana al Wanda, etcétera, etcétera, y yo le digo, bueno, sí, tú eres colchonero, pero toma un fajo de billetes y unas entradas para ir al Bernabéu. Hazte del Madrid. Bueno, efectivamente, a lo mejor pierdo unas cuantas piezas dentales si hago eso, ¿no? Entonces, efectivamente, dudar de los buenos sentimientos de los demás nunca es recomendable. Entonces, los sentimientos no son emociones. Quizá, efectivamente, la trampa emotivista a veces se confunda con el sentimentalismo, pero no es lo mismo. De hecho, yo no estoy de acuerdo con esta idea kantiana de que hay que actuar frente a la inclinación, de que hay que ser escrupulosamente racionales, escrupulosamente analíticos y que al final las emociones son una cosa como que nos pesa y que nos impide actuar. Eso es incierto. Yo creo que solo se puede actuar a la hora de actuar de forma noble, en buena medida, a partir de las emociones. Lo que sucede es que para eso hará falta algo que en nuestro tiempo también está absolutamente orillado y ya no hay quien lo recuerde, que es la instrucción sentimental, la educación sentimental, educar los sentimientos. David Cerdá, en un libro admirable, que es Ética para Valientes, habla de que precisamente lo que nos hace falta es actuar a partir de corazones educados, es decir, corazones instruidos que de alguna forma sepan obrar de forma moral. Pero vamos, yo creo que hay que superar de una vez por todas esta idea de que la moral puede ser puramente cerebral y puramente analítica, porque en absoluto es así. Luego, por otro lado, lo que has dicho del emotivismo, por así decirlo, hombre, sí, por supuesto. Eso es un rasgo de nuestra época. El identitarismo del que hemos hablado antes no es más que una tentativa de definirte precisamente por aquello más superficial. Yo, de hecho, digo que se podría entender, digamos, como algo que llevas a flor de piel y que encima es sensible al menor roce. Bueno, por eso yo estoy en contra del identitarismo, porque en el fondo no se aleja de una dermatitis y yo me niego a definirme por una dermatitis. Es decir, si eso es así, no hay más filosofía que la dermatología, pero yo creo que no es precisamente un sarpullido lo que nos diferencia de los demás. Y que de hecho lo que nos diferencia de los demás, si lo pensamos bien, no es aquello que nos hace ser nosotros. Es decir, justo eso es lo que Freud llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia. Hay muchas cosas que nos diferencian de los demás, pero no son precisamente las que nos hacen ser nosotros. Y ese rasgo precisamente de querer diferenciarte de los demás por cosas aparentes, a veces incluso por gustos, por adherencias políticas que en el fondo van a cambiar con el tiempo, eso es un rasgo de infantilismo, porque eso no es lo que nos hace ser nosotros y esa no es nuestra faceta esencial, por así decirlo, ¿no? Claro, pero de alguna forma entiendo tu punto sobre el identitarismo, ¿no? Sin embargo, me genera una duda. Aquí hay una crítica que ha hecho tradicionalmente el comunitarismo, por ejemplo, al liberalismo, ¿no? La acusa de atomista, lo acusa incluso al kantismo, ¿no? Esta crítica a la universalidad, incluso la crítica feminista, ¿no? Que muestra que el sujeto universal del liberalismo es el hombre blanco, de clase media, no sé qué, no sé cuántos. Uh-huh. Claro, de alguna forma, la propuesta comunitarista, es decir, tenemos que tener en cuenta que no nacemos en una tabula rasa, que nacemos en un mundo que existe, que tiene unas características, en un contexto concreto, en un país, con una lengua, entonces con unas características identitarias que nos definen, que digamos que no nos encorsetan, pero que sí nos condicionan, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna forma, llegar a un pacto entre estas dos cuestiones? Es decir, efectivamente, puede tener sentido la importancia de reconocer los bienes de identidad que se nos atribuyen cuando hemos nacido en un contexto concreto, sin que eso nos lleve a que parezca que sea uno de ellos o el conjunto de unos, aquello que nos define y que nos lleva incluso a borrar a aquellos que no comparten esos mismos bienes de identidad. Sí. Bueno, fíjate, claro,
Yo aquí lo que defiendo es sencillamente que quien quiera crecer, que crezca por lo concreto, porque solo se crece por acumulación. Eso que los taurinos llaman estar en la plenitud de tu trapío, ¿no? O sea, es el momento en el que, de alguna forma, cuando concretas es cuando eres. Y efectivamente, cuantos más nos dispersamos en abstracciones, pues menos somos, ¿no? La verdad es que sí, efectivamente a veces se cae en una cierta brocha gorda cuando se critica el kantismo y sobre todo, creo yo, hay una gran brocha gorda en la crítica comunitarista, sobre todo durante los últimos años, a la disolución del lazo comunitario, que es, de hecho, algo en lo que estoy pensando mucho para un ensayo que ya estoy empezando a escribir, que no sé cuándo se publicará, pero que tiene que ver con este mito, porque en el fondo es un mito, de la comunidad desaparecida. Es decir, se nos dice que últimamente la ciudad abierta, la polis, lo que hace es romper los lazos y nos lleva a la anomia y nos lleva al aislamiento. Bueno, algo de eso, por cierto, hay, pero hay que cogerlo con pinzas. Es decir, hay un peligro, pero ese peligro no es de ahora. Ese peligro es inherente a las comunidades humanas. Tocqueville, por ejemplo, en fin, en su clásico La democracia en América, todos conocemos esa crítica que hace en el primer tomo a la tiranía aritmética y a que haya una mayoría impetuosa que se imponga al resto. Pero poca gente recuerda que 5 años después, en el segundo tomo, habla de un peligro todavía mayor, se desdice de lo dicho en el primer tomo, porque dice esto es mucho peor, que es la posibilidad de que los ciudadanos por dejación de responsabilidades, vuelvan a ser súbditos. Es decir, que caigan en la anomia, que caigan en el repliegue doméstico, que dejen de ser ciudadanos, ¿no? Bueno, efectivamente, eso es un peligro, pero no es un peligro de ahora, es un peligro probablemente tan viejo como la ciudad. Entonces, quienes ahora dicen que, por ejemplo, las ciudades rompen con las tradiciones, rompen con nuestras ataduras, nos aíslan, nos convierten en islas. Bueno, por supuesto, eso es cierto, ese peligro siempre está ahí, pero también convendría separar el grano de la paja. Es decir, es muy paradójico que precisamente la era de la comunicación, que comunicación viene de comunis, o sea, ya tiene una raíz etimológica que alude a lo común. Es muy curioso que la era de la comunicación parezca aislarnos progresivamente y que, aunque estemos comunicados de forma instantánea, esta sensación de aislamiento y de soledad, y sobre todo de soledad no deseada, parezca generalizarse durante los últimos años. Pero claro, es que yo creo que eso no es culpa necesariamente de la ciudad en sí, sino quizá, bueno, pues de la ruptura de ciertos lazos afectivos, del cambio en el modelo de la familia, en, bueno, una serie de lazos de la amistad que se han ido destejiendo con el tiempo. Entonces, bueno, aunque eso puede ser un mal, sin duda, convendría no exagerarlo. Y creo que aquí, efectivamente, la crítica comunitarista se ha inventado un nombre de paja. Es decir, que muchas veces en las ciudades puede haber soledad, pero esa soledad muchas veces es producto de la pujanza de las ciudades. Hace unos meses escribió un escritor reputadísimo, una tribuna en El País, diciendo que la ciudad se había privatizado. Porque él, cuando era joven, cuando se vino de un pueblo de Andalucía a Madrid, decía, podía vivir en el centro de Madrid por 4 perras, podía estar en una pensión, podía irse a las horchaterías, podía irse a los aguaduchos, merendar por 2 moneditas, cenar estupendamente y llegar con el bandujo lleno a la pensión y dormir. Y que ahora ya no podía, que ahora la ciudad era muy cara. Bueno, eso es de una frivolidad impresionante. Evidentemente, cuando las ciudades crecen, dejan de ser, pues, en fin, en el caso de Madrid, ese poblachón manchego del que hablaba Cela. Y que efectivamente el precio a pagar por el éxito muchas veces es, pues, en fin, la pérdida del encanto. Entonces sí, por supuesto, ya Madrid no es una ciudad en la que se pueda ser pobre, pero hay que reconocer que ser pobre nunca es bueno. Entonces convendría no idealizar estas cosas de la pobreza. Ser pobre siempre es un follón, siempre es una putada, y entonces quizá este lazo comunitario que termina destejiéndose sea un mal inherente a las ciudades. Muy bien, vuélvase usted al pueblo, donde usted tiene el lazo comunitario absolutamente intocado, pero efectivamente no puede usted trabajar. Claro, la cuestión del lazo comunitario me parece importante porque durante la pandemia yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Y luego me permitió entender lo que había pasado durante la crisis de 2008 en España. Yo me di cuenta que, por un lado, constantemente señalábamos a las sociedades liberales individualistas, ¿no?, como aquellas en las que poco a poco se estaba produciendo un quiebre de ese lazo comunitario. Sin embargo, en la pandemia ocurre una cosa, y es una explosión de solidaridad brutal en las ciudades especialmente, ¿no? O sea, desde vecinos que se organizan para hacerle la compra a personas mayores, o también ocurrieron otras cosas muy feas, o sea, señalamiento de vecino porque sales a correr cuando no te toca, ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero sí hubo, o sea, se organizaron plataformas para poder dar liquidez a los bares y que no muriesen y que estuviesen vivos cuando se pudiese volver a ellos. Organizaron
toda una serie, evidentemente, de donaciones y demás, taxistas, Ubers o lo que fuese, que hacían traslados gratuitos para llevar a la gente a los hospitales. A mí, precisamente, eso me parece el ejemplo más claro de lazo comunitario que podemos encontrar, ¿no? Y de hecho, yo creo que en este país, si cuando la situación ha estado regular, las cosas no se han ido a tomar por saco, no digo que sea el único fenómeno, pero yo creo que una de las cuestiones importantes que ha evitado eso ha sido precisamente los lazos comunitarios, sobre todo familiares, ¿no? O incluso con la iglesia, es decir... No, es que aquí nos hemos apoyado en los abuelos que han sostenido familias, nos hemos apoyado en los servicios de la iglesia, de comida, de dar cobijo o de otra serie de cosas. Entonces, ¿dónde queda que eso es tan terrible, ¿no? en las sociedades individualistas? Bueno, es verdad que, claro, el sur de Europa siempre ha sido más, no diría comunitarista, sino más comunalista. Entonces, efectivamente, ese sustrato católico se ve muchísimo y quizá eso hace que algunas jeremiadas acerca del fin del lazo comunitario, en el caso de España, por ejemplo, sean exageradas. Quizá no en otros países, ¿no? Yo no voy a hablar de Suecia, ¿no? No, claro. Claro, evidentemente una sociedad efectivamente atomizada, pero no es el caso de España, afortunadamente. Y la verdad es que, si me permites la broma, diría que quizá nuestros buenos pensamientos o nuestros buenos sentimientos hacia el prójimo durante la pandemia se ensancharon precisamente porque no tenemos que verlo. Porque efectivamente es más fácil amar al vecino cuando no te lo encuentras todos los días en el descansillo. Hay un texto muy divertido de Josep Pla. Te voy a interrumpir un momento. No te lo encontrabas en el descansillo, pero te ponía la música a toda leche. Bueno, es verdad. O sea que yo creo que era incluso bastante peor. Es cierto. Tener a tu vecino en casa todo el día. Tenerlo todo el día y estar escuchándolo. Es cierto. Es verdad. No lo había pensado. No, es que te decía en este texto de Pla, él decía que la educación obligatoria fue ampliándose durante los últimos... O sea, progresivamente a lo largo de los años se fue ampliando como una tentativa de amar más a los hijos. Es decir, primero se les mandaba 6 u 8 añitos fuera y se les quería mucho, pero ya cuando se les empezó a mandar fuera 10 años, 12, 14, se les quería todavía más, ¿no? Porque no había que aguantarlos. Bueno, la verdad es que esto es una broma, pero lo cierto es que el hecho de no ver a la gente todos los días hace que nuestros sentimientos se agiganten. Fuera de bromas, eso está bien, pero hay que reconocer que para querer al prójimo hace falta que el prójimo exista. Y hay que reconocer que el prójimo es ante todo el próximo. La verdad es que, bueno... durante la pandemia, tú lo has dicho, se generaron unos sentimientos de solidaridad y la verdad es que es una pena que algunos de ellos quedaran en agua de borrajas. Tú recordarás cuando a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir, no solo por los médicos, sino por aquellos trabajadores y trabajadoras que habían estado en primera línea del frente, por así decirlo, exponiéndose al virus y que podían ser pues, los transportistas, las cajeras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es curioso porque yo pensaba que esto lo hacíamos por un fin noble y no por un chantaje, en fin, como si fuéramos Peter Pan, oye, aplaude que si no Campanilla se muere. Pero yo creo que efectivamente había mucho de disfraz en todo esto. Hace unos meses, yo vivo en Madrid, todavía quedan pocos barrios, pero... hay algunos que todavía tienen esa esencia del Madrid de siempre que te hacen pensar que efectivamente Madrid es quizá la única ciudad de España que sigue siendo un pueblo y el único pueblo de España que sigue siendo una ciudad. Y el caso es que en ese barrio afortunadamente tengo un mercado de abastos que está muy bien, pero muchas veces por razones de horario no me da tiempo a llegar. Entonces tengo que ir a un supermercado que tengo también cerca y que es muy grande. Y desde hace unos cuantos meses nos instigan, prácticamente nos obligan a que no vayamos por las cajas donde hay personas, donde hay cajeros y cajeras trabajando, sino que nos hacen ir a las cajas de autocobro. Entonces yo he decidido que no vuelvo, porque estoy hasta las narices de que me den la barrila con que hay que cuidar a estos cajeros y cajeras que en fin, pusieron la cara en los momentos más ímprobos y ahora de repente nos dicen que no, que mejor vayamos a la caja de autocobro, so pretexto de reducirles la carga de trabajo, lo cual estoy convencido de que es mentira. Porque una maquinita, lógicamente, sale mucho más barato que un salario y yo creo que antes o después pues, se reducirán costes, se quitarán cajeros y cajeras y se pondrán más maquinitas. Con lo cual, yo me niego. Pero entre otras cosas, porque creo que es muy importante, precisamente al hablar de querer al prójimo, de amar al prójimo, que el prójimo exista. Es decir, yo no quiero ir a una cafetería en la que por megafonía se me llame y me den un café con mi nombre escrito en una caja de cartón. Yo quiero ir a una cafetería, aunque me trate fatal el parroquiano y aunque acabe mentándole la madre, pero yo quiero que me trate una persona, en fin, de carne y hueso, ¿no? Y yo creo que eso, oye, no estaré mal reivindicarlo precisamente cuando al mismo tiempo nos estamos quejando del fin de la comunidad. No, me parece muy, muy, muy válido y muy interesante ese punto. Te he dicho que quería hacer 2 preguntas y la segunda no te la había dicho, pero
pero porque me parece, sobre todo por esta idea que tú has dicho y comparto de que hay que ser propositivos, ¿no? Cuando hablábamos de las emociones, de los sentimientos, a mí me parece, hay una cosa que me parece muy complicada y es, claro, ¿cómo podemos confrontar? La palabra no es confrontar, ¿no? Pero no se me ocurría otra palabra mejor. Con algo que apela de una forma tan clara a los instintos primarios, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? Cuando estamos criticando esa idea de si yo lo siento, ¿no? Esto tiene que ser, esto debe ser así. ¿Cómo podemos decir eso no funciona así, ¿no? No se puede operacionalizar de esa forma, cuando al final de alguna forma lo que esa persona va a entender es mi sentimiento, mi emoción no es válida. Claro. Sí, pues mira, yo te digo, yo volvería a la diferencia entre emoción y sentimiento, porque un sentimiento, o sea, solo por el hecho de sentirlo, sí es cierto que puede ser verdadero. O sea, un sentimiento yo creo que puede ser una vía de acceso a la verdad tan legítima como podría ser la razón. Efectivamente, lo que decíamos, el sentimiento colchonero, el sentimiento madridista, si yo lo siento es verdadero, efectivamente, y nadie lo va a poner en tela de juicio. Si yo te ofrezco un fajo de billetes, vas a hacer muy bien en pegarme un punch en el epigastrio. Vas a hacer muy bien porque precisamente ese sentimiento es verdadero. Pero yo aquí diferenciaría con la emoción. Es decir, si yo ahora me como un tripi y pienso que en plena Gran Vía me está persiguiendo un león, bueno, efectivamente es una ilusión, efectivamente es una fantasía de mi mente, ¿no? Y sin embargo la estoy experimentando de forma muy intensa. Bueno, pues por supuesto ahí habría que decirle, bueno, que sepas que la estás experimentando de forma muy intensa, pero eso no la hace real. Cuando yo critico, por ejemplo, la empatía, estoy hablando de esto. O sea, yo no niego que la gente que se conduele públicamente en redes sociales por la suerte de las mujeres afganas, yo no niego que estén sintiendo una emoción. Yo no niego que estén sufriendo en ese momento y que incluso estén experimentando esa empatía que tanto les gusta y que se hayan puesto en sus zapatos y que por algún momento incluso, yo qué sé, experimenten reacciones somáticas y les salgan erupciones cutáneas de lo que sufren. Yo no lo niego, pero creo que es una emoción tan intensa como breve. O sea, que es como una tormentita de verano, que es estrepitosa, pero que es muy breve. Y que, por supuesto, cuando se conduelen por la suerte de esos infaustos desconocidos que viven a millones de kilómetros, creo que a los 5 minutos se olvidan. Y creo que precisamente eso, que lo que Dickens llamaba la filantropía telescópica, que nos gusta precisamente preocuparnos mucho por aquellos que están lejos, porque eso no supone ningún tipo de obligación y porque podemos olvidarnos de ellos a los 5 minutos. Claro, pero por ejemplo, ¿no crees que lo que está detrás del identitarismo son sentimientos? Sí, sí, por supuesto, son sentimientos. Tienes toda la razón y de hecho los sentimientos, al estar arraigados en el tiempo, pueden basarse, por ejemplo, en una afrenta. Y lo peligroso es que efectivamente esa afrenta puede no tener una base real, puede ser una querella que se remonte al inicio de los tiempos y que no tenga ninguna base real. Es harto preocupante esto que Haidt contaba ya hace unos cuantos años en la transformación de la mente moderna acerca de lo que sucede en los campus estadounidenses y que por supuesto ya ha llegado aquí. Es curioso, permíteme el inciso, que en ese libro que sacó Deusto con un prólogo a la edición española, ahí decía Haidt, lector español, por favor, levanta diques, pon escolleras en tus costas, porque estas estupideces que te estoy contando van a llegar antes o después. Bueno, efectivamente han llegado. Han llegado, las hemos acogido con brazos abiertos, como toda la chatarrita que se hace en ultramar, y ya están aquí. Entonces yo creo que una de las más peligrosas es pensar, por ejemplo, que pueden existir microagresiones, porque la microagresión, para empezar, trivializa la agresión. Si todos son microagresiones, cuando haya una agresión nos va a parecer poca cosa, cuando una agresión es muy grave. Pero sobre todo porque supone que ya no existe la voluntad de dolo. Es decir, que si yo digo algo con la mejor de mis intenciones, pero a ti te resulta dañino, entonces yo te he hecho una agresión. No, eso no es así. Si no hay voluntad de hacer agresión, si yo te estoy hablando de un muñequito de un gremlin que tenemos aquí y resulta que tú tienes un trauma con los gremlins, no me puedes considerar un agresor porque ya no tenía voluntad de agredirte. Entonces, claro, efectivamente, en muchos casos las identidades se fundan a partir de un agravio que puede ser un agravio mitológico y que, sin embargo, bueno, es una llaga que no cesa de sangrar. Entonces, sí, por supuesto, la identidad puede basarse en un sentimiento y ese sentimiento puede no estar fundado en algo real. Antes de ir ya terminando, me gustaría ir a las cosas, por ponerle algo de emoción, ¿no? Que menos me han gustado. El sentido con las que menos estoy de acuerdo, ¿no? Dices en el libro que el capitalismo conmina a dar rienda suelta a los impulsos. Y hablas del capitalismo anímico, ¿no? En el que la palabrería vana se impone sobre la praxis, que yo creo que sí que nos remonta a esta idea de la fuera y adentro que decíamos al principio. Que eso nos conduce a la inacción, ¿no? Porque se valoran más las palabras que las acciones. Corrígeme si me equivoco, a mí me da la sensación
que esta crítica al capitalismo sería algo parecido a lo que hacen filósofos postestructuralistas como Gilles Deleuze, que hablan, ¿no?, de que el capitalismo habría reterritorializado aquello que inicialmente parecía salirse de sus márgenes, ¿no? Ya puede ser las reivindicaciones LGBT, el animalismo, el ecologismo. Pero, sin embargo, cuando yo he leído este tipo de cosas, a mí la cuestión que me surge es, al final el capitalismo es un sistema que por su propia lógica se adapta a la demanda. Y la demanda somos nosotros, ¿no? La demanda somos los que vamos a comprar la camiseta que pone Girl Power, ¿no? Y que con eso nos parece que estamos contribuyendo muchísimo a la causa del feminismo y de la igualdad de hombres y mujeres. Entonces, claro, el punto es, quizá no es un problema del capitalismo, sino un problema de valores, del exhibicionismo moral, que tú señalabas como una de las características de la banalidad del bien. ¿Qué opinas de esto? Sí, bien visto, efectivamente. No es un problema del sistema productivo, sino un problema de valores, porque aquí habría que ser más precisos. No estaríamos hablando tanto del capitalismo como de aquello que Weber llamó el espíritu del capitalismo. El espíritu del capitalismo ha cambiado de forma radical. De hecho, yo creo que convendrás conmigo en que muchos de nuestros anticapitalistas siguen lanzando sus dardos a un monstruo fordista, dickensiano, de los obreros tiznados de hollín que salen después de unas jornadas onerosas en las que fichan al entrar, fichan al salir. Un monstruo que ya no existe, un monstruo que es mitológico, que ya no existe en absoluto. Entonces, claro, lo que ha sucedido es que ha mutado ese espíritu del capitalismo. Entonces, si según Weber el espíritu del capitalismo, que en el fondo es el conjunto de valores y de ideas que legitiman un sistema productivo, no el sistema productivo en sí, si era un espíritu basado en el ahorro, en la contención, en la represión de los sentimientos, en fin, en eso que Weber llamaba, en fin, la moral luterana, digámoslo así, ¿no? Bueno, pues hoy eso ya no es así. Hoy de alguna forma las emociones ya no se reprimen, sino que se exprimen, se nos conmina a afirmarnos. La mejor forma, por ejemplo, de fidelizar a los clientes es halagar su buena conciencia, atizar sus buenos sentimientos, hacerles sentir partícipes de un proyecto común en el que tú, al comprar una bolsa de tela en lugar de una bolsa de plástico, estás contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, etcétera, etcétera. Quede claro que yo no estoy de acuerdo, o sea, mejor dicho, que no estoy en contra de que las empresas más contaminantes del mundo de repente estén muy concienciadas, como se dice ahora, con la estabilidad del planeta. Yo no estoy en contra de que, una de las cadenas de hamburgueserías que, no sé, habrán dado matarile a centenares de millones de cerdos, de vacas y qué sé yo, otros mamíferos, de repente tengan una gran sensibilidad acerca de la cuestión animal. Pero, hombre, hay que reconocer que supone cabalgar unas cuantas contradicciones que de repente abran una hamburguesería en el centro de Madrid, toda forradita de hojas verdes, en la que vienen a presentarse poco menos que como punta de lanza del movimiento animal. Hombre, átame esa mosca por el rabo. Yo creo que al final se le echa bastante morra a una serie de cosas, que las empresas más contaminantes del mundo ahora de repente sean quienes capitanean la cuestión medioambiental, también, entraña una cierta cara dura. Yo celebro efectivamente que se preocupen por esas cosas, pero creo que eso es capitalismo moralista. O sea, en el fondo es un barniz que se da a una serie de productos, sobre todo cuando los departamentos de marketing se dan cuenta de que el bien es un inmejorable valor añadido y cuando es posible convertir el bien en un tropel de bienes al peso, en una serie de bienes que de alguna forma halagan a los consumidores y los fidelizan. No, yo creo que ahí efectivamente tienes un punto. Sobre el capitalismo también dices, me ha parecido curioso, porque no he terminado de quedarme con la idea, que desbarata los modos de vida a los que nos aferramos, ¿no? Exactamente, ¿qué quieres decir con eso? O sea, sí, ¿por qué crees que el capitalismo desbarata los modos de vida a los que nos aferramos? Pues digámoslo de nuevo en términos del espíritu del capitalismo. Si el espíritu del capitalismo weberiano se basaba en el ahorro, el nuevo espíritu del capitalismo nos impele a fluctuar a imitación del capital. Entonces se nos dice que tenemos que ser absolutamente volátiles, tornadizos, tenemos que estar en una constante adaptación, en una constante innovación. Incluso ya no basta con la innovación, sino ahora encima tiene que ser una disrupción, ¿no? Si no estás rompiendo cosas, Mark Zuckerberg Dixit, no estás haciendo nada, ¿no? Bueno, esta idea de que no hay que tener muchas ataduras, que dejarse flotar
nadar por la corriente, entre otras cosas, es contraria a una ética de los principios, a una ética de los ideales. Por eso yo digo que precisamente este nuevo espíritu del capitalismo trae consigo una serie de valores que son valores mercuriales. Cambiar, adaptarse, innovarse, ser completamente dúctiles, ser completamente flexibles, etcétera, etcétera. Y yo eso lo critico. De hecho, como todas estas cosas que son muy serias y que son muy solemnes, hay que rebajarlas de alguna forma. Lo trato de contar pues también con un chiste, ¿no? Uno de las formas que se tienen ahora en las escuelas empresariales de definir la nueva situación, ya no tanto qué vamos a hacer, sino que se nos viene encima, porque ya se habla del futuro como algo ya no que hacemos, sino que se viene, ¿no? O sea, que se te viene encima como se te vienen encima las ruedas de un camión, ¿no? Se habla del acrónimo TUNA, ¿no? Que es, en fin, se supone que TUNA es, pues ya no me acuerdo qué significa en inglés, pues incertidumbre, pues no me acuerdo. No te puedo ayudar Bueno, porque no lo había escuchado. Sí, o sea, hay uno que hace la Universidad de Oxford que sería, no, o sea, hay uno que viene de la Guerra Fría que es VUCA, que es volatilidad, incertidumbre, cambio y no me acuerdo qué era la. Y luego, efectivamente, ese era VUCA. Y luego la Universidad de Oxford ha propuesto TUNA, que vendría a ser más o menos lo mismo. O sea, ¿cómo se define el mundo de ahora? Pues por la incertidumbre constante, por el cambio, por la disponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que digo es que más que asumir los valores tuna, mejor sería imitar a la tuna, imitar a la estudiantina, porque en el fondo la tuna lo que te dice es que tú durante el día puedes estudiar o puedes trabajar y por la noche puedes tocar la bandurria en fin, y repiquetear el azófar. O sea que de alguna forma hay un tiempo para todo, pero que no hay que estar cambiando constantemente. Pero es que ahí el capitalismo es un espejo. O sea, es decir, yo creo que precisamente lo que el capitalismo como sistema necesita para funcionar es precisamente el ahorro, ¿no? Ya puede haber innovación, pero ¿qué innovación va a haber si no hay un ahorro detrás? O sea, para innovar tiene que haber una inversión de algún tipo y no puede haber inversión si no hay un ahorro, si no hay una visión a largo plazo, si no hay, en ese sentido, una serie de valores conservadores ampliamente adoptados. Entonces, claro, a mí me da la sensación que el problema es que efectivamente, como esas características de adaptabilidad que tiene el capitalismo, porque se mueve por la demanda, precisamente al final lo que nos pone es un espejo delante, ¿no? Sí, bueno, fíjate, Wittgenstein decía que no hay nada más revolucionario que aquello que se revoluciona a sí mismo. Y entonces, viéndolo así, quizás sea el capitalismo lo más revolucionario que hay, porque es aquello que se adapta siempre a aquello que toca y que de alguna forma efectivamente nos sirve de espejo y se va adaptando a nosotros. Lo que pasa es que efectivamente el capitalismo como sistema productivo sería una cosa y otra cosa sería los valores que trae consigo, que trae adheridos y que de alguna forma vamos todos nosotros asumiéndolos, ¿no? Sí, o sea, efectivamente el ahorro sigue siendo importante. Lo que pasa es que creo que ya los nuevos consumidores no tienen nada que ver con los consumidores del capitalismo a plazos, de lo que, por ejemplo, conocíamos hace un siglo, ¿no? Ahora, precisamente, lo que se nos pide es, sin ir más lejos, creo que cunde una visión del consumidor como alguien desprejuiciado, alguien inverecundo, alguien que no desarrolla culpabilidad y derrocha. Yo creo que es muy importante. O sea, por ejemplo, que durante los últimos años la idea del derroche se haya convertido en algo bueno, ¿no? Y que además creo que va unida a un fenómeno muy de nuestro tiempo que es el hedonismo a corto plazo. Es decir, el hedonismo antes podía entenderse, pues a lo largo de la historia, podía entenderse como una búsqueda de la felicidad por medio de la obtención de placeres, unos placeres que generalmente eran placeres mesurados, ¿no? Sin embargo, el hedonismo a corto plazo, que es una cosa muy de nuestra generación, supone que tú puedes pretender satisfacer de forma inmediata una serie de voliciones. Y eso es peligroso, entre otras cosas, porque, como decía Freud, la civilización es el trecho que media entre un deseo y su satisfacción. Y si tú acostumbras, sobre todo a los adolescentes, a que cualquier cosa que desean la pueden obtener de forma inmediata, al final lo que estás haciendo es formar en el futuro adultos insatisfechos, adultos que no saben renunciar. Oye, el refrán dice, cuando el camino es corto hasta los burros llegan. Si tú acostumbras a alguien a que toda cosa que desea, por mor de un perverso genio de la lámpara que se lo va a conseguir, bueno, efectivamente la va a tener al momento, pues al final suceden cosas como lo que ahora los psicólogos llaman la baja tolerancia a la frustración. Que los adolescentes ahora se frustran muchísimo porque no saben convivir con la frustración. Bueno, pues eso es verdaderamente peligroso. Para terminar, si te parece, ¿no?, poniendo la guinda en el pastel, me gustaría hablar sobre tu propuesta de vida buena. Dices que hoy nos resulta obvio que la vida buena no es una cuestión estrictamente individual, que hablar de valores, por ejemplo, escamoteando las relaciones entre las personas, supondría caer en una bochornosa abstracción y que la vida errónea impide fructificar las diversas vidas buenas. ¿Esto significa, de alguna forma, que las decisiones y acciones individuales que van en contra de los valores compartidos
o morales pueden obstaculizar el desarrollo y la realización de vidas satisfactorias y éticas en la sociedad. Claro, es que aquí habría que plantearse si bajo el paraguas liberal, que en principio tiene que amparar la pluralidad y tiene que amparar las diferentes formas de vida buena, etcétera, etcétera, claro, si al final precisamente esa neutralidad no ha dado lugar a un vaciamiento, porque claro, al final a lo mejor se ha acabado con una serie de valores compartidos para que cada uno pueda tener lugar, para que cada uno pueda desarrollar su vida buena, quizá convendría que hubiera una serie de valores compartidos que ahora mismo ya no existen. Entonces, yo intento, de alguna forma, no ser muy catequético y no hablar de una idea de bien, porque efectivamente el bien, como el ser de Aristóteles, se dice de muchas maneras. Pero sí creo que hay un sustrato común, que es un sustrato material, que sirve de base a toda idea de vida buena y que, entre otras cosas, exige una estabilidad. Es decir, si, por ejemplo, reconocemos que entre los más jóvenes ahora es muy difícil independizarse, es muy difícil tener una estabilidad económica, es muy difícil edificar proyectos de vida a largo plazo, pues de alguna forma tendremos que concluir que formar un proyecto de vida buena se hace ímprobo. Aunque luego efectivamente haya gente que sí tenga las condiciones económicas y decida desbaratar su proyecto de vida buena. Perfecto, pero reconozcamos que eso tiene una base material y ahora mismo eso es difícil de llevarlo a cabo. Ahora, por supuesto, yo me niego a proponer un ideal de vida buena, que yo sí lo tengo, pero no quiero hacerlo, digamos, prescriptivo para todos los lectores. ¿Podríamos decir de alguna forma que la propuesta de vida buena es aquella que por lo menos nos permite no perecer como civilización? Que nos permite mantenernos, ¿no? Porque ¿cómo puede haber vida buena si no hay vida? Sí, lo que pasa es que, claro, ahí yo te diría que, por supuesto, sobrevivir es una cosa básica, pero no nos basta con eso. Yo ahí diferenciaría, si me lo permite, si a lo mejor es entrar en Honduras, que con el poco tiempo que queda no es recomendable vadear, pero una cosa es la biología, es decir, la vida como sencillamente supervivencia, y otra cosa sería la biografía. Y la biografía, en el fondo, es la única que nos permite buscar eso que hemos llamado sentido, el sentido de la vida. O sea, tú puedes sobrevivir, pero hay una cosa que nunca vas a colmar sobreviviendo a secas, que es encontrarle sentido a la vida. Y digo lo de la biografía porque encontrar el sentido a la vida implica que la vida tiene un sentido narrativo, que la vida se puede leer como un libro, que por supuesto eso es un mito, pero es un mito luminoso, es un mito que nos permite esclarecer el mundo, no es un mito oscurantista. Entonces, el hecho de considerar que la vida es un libro significa que es susceptible de una inteligibilidad, es decir, que tú le puedes dar un sentido, que tú le puedes conferir un orden, y ese caos tú lo puedes de alguna forma domeñar. Entonces, bueno, sí, efectivamente la supervivencia es muy importante, pero luego creo que también es muy importante el sentido. Y por cierto, no creo que la búsqueda del sentido sea, como nos dicen los psicólogos, el pináculo de la pirámide de Maslow y que cuando tú ya tienes aseguradas una serie de necesidades fisiológicas, entonces te ocupas del sentido. Creo que eso no es así. Yo me remito a los libros de Viktor Frankl sobre los prisioneros en los campos de exterminio. Eran gente que iban a morir, era gente que no tenía para comer y que sin embargo seguían ocupándose del sentido. La pregunta por el sentido es inherente al ser humano y va a existir mientras exista el ser humano. Bueno, me parece que es una forma estupenda de terminar esta última reflexión. Muchísimas gracias, Rubén. Ha sido un placer, una conversación interesantísima. No, al revés, Irune. Gracias a ti porque me honra y me alegra sobremanera estar aquí. Gracias.